anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presenta Solo el amor crea. Con la colaboración de expertos en bioética y especialistas en orientación familiar. Solo el amor crea. Bienvenidos, queridos amigos oyentes de Radio Católica Mundial y NSE Radio. Quien les saluda en este martes tan hermoso, tan lleno de gracia y bendición, la hermana Ofelia Mesa desde los estudios de Buenos Aires, Argentina. Y también le da un saludo y un agradecimiento a Jorge Graña, que desde la parte técnica en Alabama nos acompaña y permite esta conexión, en donde celebramos, ¿no?, un año más de este llamamiento de Dios a unirnos a Él por medio de María Santísima. El Señor la envió como embajadora un 13 de mayo de 1917 para dejarnos un mensaje, pero a la vez un legado a todos nosotros, sus hijos que peregrinamos en este mundo, para asociarnos a una misión de la Virgen, ¿no? Ella que siempre dijo, hagan lo que les diga, es decir, vivir unidos a Él como persona, pero también a su doctrina, al legado apostólico que también Él dejó a su iglesia, y nosotros así vivir, porque la Virgen dijo, muchas almas se condenan porque no hay quien ore y se sacrifique por ellos, ¿no? Y creo que no es por añadirle algo más a la Virgen, sino como para dejarlo un poco más explícito. Es importante orar, formarse para poder vivir el Evangelio de hoy. Y trayendo a colación estas apariciones de la Virgen de Fátima, queremos recordar, ¿no?, aquella del 13 de julio, donde ciertamente ella le hizo a Lucía, a Jacinta y a Francisco la revelación de los 3 grandes secretos, ¿no?, que ellos fielmente guardaron hasta el momento en que la Virgen dijo, ahora es el momento de transmitirlo. Pues tenemos aquí las palabras que Sor Lucía de Fátima nos dejó dichas, ¿no? Asustados y como para pedir socorro, levantamos hacia Nuestra Señora, que nos dijo entre bondadosa y triste, han visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores. Para salvarlos, Dios quiere establecer en el mundo la devoción de mi inmaculado corazón. Si hicieran lo que les voy a decir, se salvarán muchas almas y tendrán paz. La guerra va a acabar, pero si no dejan de ofender a Dios en el reinado de Pío XI, comenzará otra peor. Cuando veáis una noche alumbrada por una luz desconocida, sabed que es la gran señal que Dios os da de que va a castigar el mundo por sus crímenes por medio de la guerra, del hambre y de la persecución a la Iglesia y al Santo Padre. Para impedirla, vendré a pedir la consagración de Rusia a mi inmaculado corazón, la comunión reparadora de los primeros sábados. Si atienden mis peticiones, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo, promoviendo guerras, persecuciones a la Iglesia. Los buenos serán martirizados, el Santo Padre tendrá que sufrir mucho, varias naciones serán aniquiladas, pero por fin mi inmaculado corazón triunfará. Y aquí ciertamente la Virgen nos va como descorriendo un velo que son las consecuencias del mal, de ese mal que dejamos a veces nosotros crecer por no atender al llamado de la Virgen. Y, como hablábamos tras micrófonos, por desconocer el camino de la verdad y la vida. La Virgen mencionaba aquí, ¿no?, que Rusia esparciría sus errores. ¿Cuáles son esos errores? Bueno, esto y otras muchas cosas más queremos compartir con nuestra invitada del día de hoy.
es la hermana Diana Camacho, misionera, promotora de la vida, que está a cargo del Centro de Ayuda a la Mujer en Lomas de Zamora y que lleva ya 25 años con este apostolado. Y bueno, agradecemos que nuevamente esté acompañándonos aquí en el estudio y en el programa. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá y poder compartir un poquito lo que uno ha venido viviendo y trabajando en este tiempo, y sobre todo vamos a tratar de insistir, y también que sea como una escuela de una decisión personal de la necesidad que tenemos todos de formarnos, de prepararnos. A mí me llama muchísimo la atención que la Virgen, a Sor Lucía, a Lucía cuando era chiquita, con 10 años, con 10 años, tantas cosas que le dijo, y como que ya uno decía, esta niña ya no necesita saber más, ni necesita ver más, porque ya ver a la Virgen, tener este mensaje, ¿qué más necesita para salvarse? Y sin embargo, me llama mucho la atención porque la Virgen le dice que aprenda a leer. Sí, así es. Entonces uno piensa, bueno, si es necesario la piedad, si es necesario esa unión con Dios, no le quitó el que se ponga a aprender a leer. Exacto, y además que, hermana, si uno va leyendo, tengo por aquí el libro que ella escribió bueno, no escribió ella, pero Un camino bajo la mirada de María, que habla mucho sobre ella. Ella sí expresa que ante esa vorágine de mal y ante todos esos errores que la Virgen anunció, que ahora lo vemos de una manera ya descarada de alguna manera, cuando uno lee las noticias y ve todo lo del totalitarismo, de la ideología de género, cómo se van sucediendo los abortos de una manera sin parar, Sor Lucía dice, y me he visto en la obligación y necesidad de escribir el libro de las llamadas de Fátima para que la gente entienda y profundice y conozca la verdad de la doctrina de Cristo con la luz de María, ¿no? O sea, es todo un llamamiento y también para mostrar de alguna manera explícita todas aquellas cosas que me pueden desviar del camino, y que son todas esas almas que, decía ella, veíamos pulular como copos de nieve, pero que caen en el infierno, y que no es una cosa de broma, no es una realidad que tenemos que conocer, ¿no? Ya Benedicto XVI lo decía mucho, las dos grandes herramientas del enemigo en la actualidad es la ignorancia y la distracción, ¿no? Ignoro cuál es el camino que me lleva al cielo, y si no, estoy distraído en tantas cosas de la tierra, en ambiciones, en dejarme llevar sin tener dominio de mis pasiones, que me olvido de mi fin último. Sí, hermana, así es. Nos olvidamos del objetivo para el que fuimos creados, y de alguna manera es como que violamos el primer derecho en nosotros, que es el derecho de llegar al fin para el que fuimos creados. Esto es un derecho natural, pero como nos falta eso, ya que hemos visto, ¿cómo yo consigo entender cuál es mi derecho, cuál es el fin de mi vida, si no lo busco, si no lo estudio, si no lo escudriño, si no veo cuáles son la parte de mi ser? No sé cómo actuar en los momentos en que, como también estábamos comentando, anterior época, sí. Digamos que, bueno, todo por ósmosis se nos va contagiando, se nos va pegando, y vamos asimilando el ambiente. Como el ambiente sea bueno, muchas veces no vamos a necesitar ir en contra, porque el ambiente es bueno y todo va sobre ruedas. El tema es cuando el ambiente es corrupto, es malo y tiene ya cierta malicia, y el que es bueno, como se deja llevar,
por ósmosis de la cultura, entonces realiza obras malas y a veces ni sabe lo que está haciendo. No sé si cada uno de los ciudadanos que en un país hacen un voto a favor de una ley en contra de la vida, saben lo que están haciendo. A mí me parece que no, porque no hay un conocimiento real, verdadero, filosófico, teológico, moral de lo que significa esa praxis. Entonces la desligamos del fin último, del fin de la filosofía. Ya no se estudia filosofía, ya no se estudia moral, ya no se estudian esas ciencias que nos pueden volver a rescatar para conseguir el objetivo de lo que fuimos creados. Fuimos creados para, y tenemos unas herramientas. Entonces, ni sabemos para dónde vamos, que es terrible, porque así estamos en esta sociedad. No sabemos el camino, no sabemos cómo llegar a ese camino, y por supuesto que nos perdemos. Y un perdido aconseja a otro perdido. Así estamos. O sea, sí. Un ignorante aconseja a un ignorante. A veces uno escucha cada consejo que uno dice, pero ¿qué fundamento tendrá esa persona para aconsejar eso? Por eso qué bueno que tengamos en cuenta, la Virgen a Lucía le dice que sí, ella va a ir al cielo, pero tiene que aprender a leer. Si nosotros lo hacemos en nuestra escala, ya sabemos leer, claro, pero ahora también pensemos que la Virgen nos dice a nosotros, tienes que aprender moral, tienes que aprender filosofía, tienes que aprender ética, tienes que aprender bioética, tienes que aprender para defender la vida, para defenderte a ti mismo, tu alma. Así es, sí, y lo dice ella aquí en Mi Camino, ¿no? Cuando escribe, debo mostrar a las almas el camino del cielo por la senda suave de la oración y la penitencia, que para las almas de buena voluntad es lo que Él ya nos dejó escrito en el Evangelio. Mi yugo es suave, mi carga ligera. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Con ese fin escribe las llamadas del mensaje de Fátima, encender una luz en medio de las tinieblas de la ignorancia de la ley de Dios. ¿Y claro, dónde se encuentra esa ley de Dios? En todos estos y en el catecismo, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica tendría que ser como un libro de cabecera para nosotros. Así porque es. Ahí está consolidado todo el resumen y el depósito de la fe. Uh-huh. No hay que ir a otro lado, pero no basta, por supuesto, el catecismo. Yo digo como base. Sí, porque mira, sigue ella diciendo, en un pasaje escrito, confiesa con sorpresa y dolor, asusta mirar el mundo de hoy con el desorden que reina y con la facilidad con que se sumerge en la inmoralidad. Como remedio queda única solución, arrepentirse, formarse, cambiar de vida y hacer penitencia. Sí, es el remedio, lo tenemos. Lo que pasa es que esto conlleva un sacrificio, un esfuerzo y también una renuncia, porque tenemos que renunciar a nuestros caprichos, a nuestras comodidades, a nuestra pereza. La pereza nos deja, no, mejor quédate tranquilito acá, nos va fundiendo los vicios. Claro, ya nuestros criterios errados y cambiar de mentalidad, ¿no? También otra cosa, hermana, el adquirir un compromiso constante y que sea un compromiso verdadero, o sea, de que digo esto y esto va a ser, como para poder consolidar una decisión de cambio de vida y de compromiso para que esa evangelización o esa salvación de las almas, o como ahora mismo estamos queriendo inculcar en nuestros oyentes, ese verdadero deseo de el cambio de la cultura de la muerte por el cambio de la cultura de la vida. Claro, y también ¿cómo podemos condenar los errores si nosotros no tenemos claro dónde está la verdad? Siempre un error se contrarresta con una certeza.
¿dónde tengo yo esa certeza para contrarrestar ese error? Por eso también no basta que digamos, yo soy bueno, yo no hago daño a nadie, eso lo hago con buena voluntad. No, es que no va por ahí. Hay que ver si eso moralmente es bueno o es malo, si eso nos lleva a Dios o no nos lleva a Dios, si eso nos desvía del camino, y saber también cuál es ese camino. En la introducción del Catecismo de la Iglesia Católica, el Papa Juan Pablo II nos decía que los hombres de buena voluntad no le basta el ser de buena voluntad. Debía comenzar, tampoco podemos decir, voy a comenzar a fustigar los errores, porque eso tampoco es pedagógico. Estamos sumidos en errores. El catecismo como que tenía el objetivo de dedicarse a mostrar serenamente la fuerza de la belleza de la doctrina de la fe. ¿Qué fuerza tiene la verdad? Porque si bien tú dices que hay que hacer un compromiso, si yo no tengo claro el beneficio que me va a dar el cumplir con ese compromiso, no voy a tener compromiso. O sea, qué fundamental es ese cambio de ideas, ese cambio de postura ante la vida, ante esta avalancha que nos está destruyendo la sociedad, que ya lo venimos viviendo y que ya también se ven los frutos, se ven los resultados, que son negativos. O sea, nos hemos querido meter en un embudo, saliéndonos de Dios, y resulta que si no miramos hacia arriba, estamos sumidos en una naturaleza que no tiene salida, que es la desesperanza. Y la esperanza está más allá. Entonces, estamos con personas, con ciudadanos que no tienen esperanza, porque se nos ha cerrado el camino de la fe. Como no existe ese camino, porque no lo conocemos, nadie nos habla de ese camino, se trata de sacar lo más que se pueda de las escuelas y de todas las instituciones educativas, la fe y la doctrina, entonces nos quedamos en un humanismo, y ese humanismo tiene un fin, tiene un límite de satisfacción. Ya hemos visto en estos últimos años, esa satisfacción busca más satisfacción, y es ese distraimiento hasta que ya nos llega la oportunidad de morirnos y ya no sabemos ni qué hacer con la vida, porque no nos hemos quedado en ese plano. En una formación permanente uno se va ilustrando, y qué bonito, en el libro de la sabiduría dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, y son necios los que desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, ¿cómo nos cuesta también la disciplina? O sea, ya los niños los educamos sin disciplina. Quiere comer, come. Quiere llorar, llora. Quieres hacer esto, hazlo. No quieres el sabor de este helado, lo tiras. Yo te compro otro. O sea, un descontrol que nos quita ese continuo, digamos, arraigarnos en lo eterno. Nos vamos arraigando en lo perecedero, la moda, lo que me gusta, la comida, la ropa, el cabello, ahora este color, ahora el otro. Entonces vamos ahí viviendo como distraído, sin disciplina. Y también dice que si invoca con inteligencia, si busca la plata, entonces si la busca como busca la plata, o sea, si uno buscara la sabiduría como busca los placeres, como busca la diversión, dice el libro de la sabiduría que hallarás el conocimiento de Dios, porque Yahvé da la sabiduría y de su boca derrama ciencia e inteligencia. ¿Quién se planta a escuchar la voz de Dios? ¿Quién se sienta horas delante de un sagrario para que Dios te ilumine la inteligencia? Y así dice también que asiste a los justos y se hace escudo de
los que proceden rectamente. O sea, vamos a estar inmunizados si procedemos rectamente, porque Dios va a ser nuestro escudo en la hora de decidir. Dios nos va a iluminar, Dios va a ser nuestro escudo si buscamos esa sabiduría. Él de la senda del juicio y guarda el camino de sus piadosos, para librarte del camino de los malos y de los hombres de perverso razonamiento. Así es. Bueno, hermana, vamos a ir a una breve pausa y teniendo en cuenta todo esto, ¿no? De ese deseo, como nos dice también el libro de la sabiduría, que hay que conocer que lo dice para poder anhelar y buscar entonces esa sabiduría de Dios con ese ardor. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con ustedes, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea. Estás escuchando Solo el Amor Crea, un programa del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde Buenos Aires, Argentina, para Radio Católica Mundial. ¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Y continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, con el objetivo, ¿no? En este 13 de mayo, recordando ese llamamiento de amor y de preparación que la Virgen nos impulsa a tener en esta época para librarnos de los errores de Rusia que fueron esparcidos, ¿no? Que podríamos no tanto mencionar. La Virgen no es tanto por mencionar una ciudad o algo, ¿no? Sino esos errores del mal, ¿no? De los errores de los que han querido vivir al margen de Dios, de los errores de aquellos que han querido construir un camino teniendo como bases el yo, ¿no? Y no ese camino de verdad y de vida que es Cristo el Señor. Y la hermana nos mencionaba de esa importancia de formarnos, ¿no? Y yo quería traer a colación, ahora que nosotros estamos desde el equipo de NS Radio con varios invitados que han participado en el programa, grandes líderes pro vida como Raúl Mañasco o el doctor José Carlos Mozo, que es abogado y también miembro de la Sociedad Tomista, y también otros líderes providas. Estamos organizando el próximo seminario, curso básico Provida, para concientizarnos, ¿no? Por un lado, aquellos que no saben o no tienen herramientas para enfrentar situaciones tan difíciles como, por ejemplo, y esto nos sucedió, estábamos juntos con la hermana Diana en una parroquia promoviendo el taller, y se acerca una señora, nos dice: mire, ¿de qué trata esto? Porque es que tengo una dificultad. Y se me acercó y me contó: mire, es que yo soy madre soltera, el padre de mis hijos pues me abandonó, tengo una hija de 32 años y otro chico de 15, y estábamos hablando con mi hijo con esto sobre las parejas y esto, y de repente me dice: bueno, mamá, porque él le hablaba de cuidarse, de ese respeto por él, por las chicas. Dice: bueno, mamá, no pasa nada, si queda embarazada, que aborte. Y la mujer dice que se quedó de piedra al escuchar que su hijo de 15 años le diga como una solución tan práctica y tan fácil, decir que bueno, que
que ante esa charla, ¿no?, donde una madre quiere formar a su hijo en la castidad, en el respeto del cuerpo, en el respeto de la otra persona, el otro simplemente ya le responde, ¿no? No con un criterio que haya recibido de la familia, sino que con un criterio que quizás ha recibido de los medios o quizás del colegio, a decirle a su propia madre: no, mamá, si queda embarazada, que aborte y ya está. Entonces la madre, con mucha angustia, me dijo: hermana, yo me quedé callada primero por lo sorprendida de que mi propio hijo me haya dicho eso. Segundo, yo lo único que le pude responder: hijo, no vayas a ser como tu padre, que es un mujeriego, que anda con una, con otra, y por eso tú estás solo sin un padre, y yo trabajo y todo para mantenerte a ti y a tu hermana. Y ahora ella se queda con todo el esfuerzo y el trabajo que ella está haciendo, de repente ver que su propio hijo tenga una mentalidad, primero, que desdice de la creencia y la fe que ella tiene, porque es una mujer de mucha piedad, que además tiene un trato muy cercano con sacerdotes y se ve, ¿no?, con lo poquito que pude tratar con ella, un deseo de Dios, de amor de Dios y de agradar a Dios. Pero se quedó de piedra y decía: es que no puedo creer que mi hijo piense eso, y lo peor, hermana, es que no sé qué decirle. Entonces, hermana, ante realidades así, ¿qué nos puede ir diciendo usted? Porque ciertamente, como mencionaste al principio, quizás esta madre no recibió ella, por ejemplo, en primera instancia, un tratado de filosofía o de ontología para saber lo del ser, o de teología para conocer todos los mandamientos, pero de alguna manera como que tenía claro ella lo que era correcto y no, y que en teoría pues su hijo, al crecer con ella, lo recibía por ósmosis, pero le salió con esta otra respuesta que desencajó totalmente a su madre. Entonces, ante eso, ¿qué podríamos decirle a ella, y qué realidad, porque quizás lo viven otras personas, qué realidad es la que entonces están viviendo nuestros jóvenes y adolescentes? ¿Por qué esas respuestas? ¿Por qué esa identidad de la cultura de la muerte? Bueno, es que volvemos otra vez prácticamente a lo mismo que nos dijo la Virgen: Rusia extenderá sus errores al mundo entero. Y esos errores son los que nuestros alumnos escuchan y viven día a día en las escuelas. Hay que saber que en el ser humano hay una ley, así como el de pertenencia, también está una ley que es del despliegue, y que desde que el bebé está en el vientre materno lo que hacen esas dos células es unirse y se van desplegando. Y si eso lo llevamos hasta la adolescencia, pues es así, ya el adolescente va a ir tomando su propio camino, y no sé si antes de la adolescencia. Entonces eso trae como una consecuencia en la transmisión de la cultura, en la transmisión de la fe, que creemos que lo que yo hice en ese niño es el reflejo de mí, y no es así, porque tienen un bombardeo muy fuerte en las ideologías externas. Por un lado, no podemos retener a los hijos siempre con nosotros y que no vean y que no escuchen, porque las escuelas lo están promoviendo todo esto. Ya no es secreto de nadie que ni hablar de los programas de educación sexual. Pero sí hay unas formas de contener a estos chicos en la medida en que cada uno puede. Pero es importantísimo el acompañar, el sostener, el escuchar a estos adolescentes, y que la familia sea ese lugar donde él sabe que ahí está la verdad. Que puede ser que en la calle escuche
errores o que lo vivan, pero hay que ayudarle a fortalecer los vínculos en la familia para que él vuelva a sentir ese nido y saber que ahí está la verdad. Por más que escuche ideología, por más que escuche... es como cuando uno al niño le dice, mira, en la calle no hables con nadie, en la calle no contestes nada, no le recibas un caramelo a nadie. Entonces no le recibe un caramelo, pero recibe ideologías, que es peor que un caramelo. Entonces, en ese despliegue, buscar cada uno, porque es muy difícil la casuística de una mamá con 3 chicos que no puede ir a un lado al otro. A un parque o algo, porque ya lo vimos, es que lo vivimos y por eso como que nos afianzamos más en este reto, ¿no? O en este deseo de que la gente se forme, porque se van a encontrar con situaciones tan difíciles como la que nos encontramos nosotras pasando por unas calles de Buenos Aires y ver a 2 transgéneros agarrados de la mano, otro silbándole a uno o a otro, y que tus chicos o tus hijos vean eso, porque habían chicos en toda esa plaza y esto, y ¿qué le dices a esas personas? Sí, hay que hacer nidos, hay que hacer coraza entre familias que piensen igual, irse a otro lado, en la casa tener juegos, compartir con ellos, llevarlos a otro lugar, porque tiene que ser así, tenemos que preservarlo y olvidémonos de querer tener a los hijos agarrados, porque eso es imposible. No, y además que también eso los vulnera tener en una burbuja. Para eso lo importante es de saber formar, claro, y crear un criterio fuerte y sólido en la identidad de esa persona. Que cuando vea eso sé que está mal. O sea, no es que no lo vea o no es que no se lo enseñen, pero que él ya tenga claro que eso está bien y esto está mal. Si en la casa tampoco encuentra, porque ahora los niños se pasan el día entero en la escuela. O viendo la tele y se tragan... O las redes, todo, el celular. Entonces, bueno, otra cosa importante es el deporte, que ayuda muchísimo. Tener un hobby, una música, todas esas cosas para poder como suplantar esa falta, porque cuando el niño estudia, pero se cansó, entonces se va al celular y ahí sigue enganchado y ahí sigue en las redes. Entonces, como ver que la familia tenga esa contención y esa educación flexible, comprensiva, tampoco sin asustarse tanto, porque es que ellos lo ven a diario, lo escuchan a diario, y aunque a uno le impacta, pero es que eso es lo que ellos han ido por ósmosis agarrando, como que van absorbiendo el color de, cuando uno ve una flor que agarra el color del agua, una rosa blanca o una flor blanca, tú la pones en líquido, pues así, se pone en un líquido azul y termina siendo azul. Y entonces, para evitar eso, hay que hacer más acompañamiento, porque también es verdad que dejamos a los hijos solos. Esa es la lastimosa experiencia. Pero volviendo a lo del curso básico, vamos a tratar unos temas muy interesantes. Vamos a dar unas claves para explicar cuáles serían las cualidades o características básicas también de un agente provida. Y bueno, en el curso básico vamos a tener el primer ciclo, digamos, la primera fase. Se va a hablar de la introducción a la bioética y cultura de la vida, la dignidad de la persona humana, el amor humano y la educación para el amor auténtico, que esa palabra está tan desgastada y tan mal vista, el amor. Pero bueno, hablemos del amor auténtico, el verdadero. Y en el ciclo fase 2 vamos a hablar del comienzo de la vida humana, la ideología de género, final de la vida humana y la defensa de la vida. Un ejemplo breve es que estuve hablando con unos chicos en la escuela sobre los cromosomas. Yo no le dije en ningún momento a los chicos nada de doctrina. Le hablé de la ciencia. Y es importante que expliquemos o que nosotros mismos también nos convenzamos que las ideologías no se pueden comprobar. Entonces estamos siguiendo... No son ciencias. No, eso.
Estamos siguiendo ideologías y las ideologías cambian según el que la piensa. Si ahora yo pienso que esto es malo, si esto es bueno, entonces lo vendo, lo difundo y hago lo que sea porque esto se implante, porque además ya sabemos que detrás de estas ideologías hay maldad, hay intereses personales, hay intereses económicos, hay intereses políticos, eso ya se sabe. Pero yo le expliqué a los niños los cromosomas. Entonces le expliqué que son células que están dentro de la célula, que son unos hilitos, y que ahí viene el XX, el XY o Y. Y entonces dice, después se lo escribí en la pizarra, le dije, XX es una nena, y entonces me dijeron, hermana, entonces no nos podemos cambiar de sexo. Yo le dije, no, porque ya el sexo viene implícito desde el momento de la concepción. O sea, ellos mismos van a razonar que no podemos cambiarnos el sexo. Ellos solitos, pero hay que dar ciencia, hay que dar solidez a lo que decimos. ¿Por qué no me puedo cambiar de sexo? Ay, no sé, pero eso debe ser malo, eso es malo. No basta decir que es malo o que es bueno. Todo lo que promovemos desde el punto de vista moral, lo promovemos con fundamentos. O sea, no es que son cosas que yo me inventé o que la Iglesia Católica se inventó, porque mala que la Iglesia que no quiere que se amen dos hombres, pero no claro, es que... Y que cuando Dios nos dio los mandamientos, también nos lo dio por un fundamento, ¿no? Que totalmente, y a favor nuestro. Exacto, no es porque Dios quiere que le prestemos pleitesía por una cosa, no, pensando en nosotros, en nuestro auténtico bien. Yo siempre pienso en ir a misa los domingos, como no cortemos del trabajo, del día a día, de esa atención que merece tener niños en la escuela, si no cortamos una vez por semana, psíquicamente nos rompemos, las familias se rompen muchas veces porque no hay ese encuentro semanal donde se puedan hablar, descansar un poco más, irse a tomar una pizza por ahí en el parque, y a veces decimos no hay dinero, no se trata de dinero, lo mismo que come ahí, ve a comértelo por ahí en una plaza o en un parque, pero bueno, cada uno tiene que buscar las herramientas necesarias para fundamentar el por qué las cosas están bien o están mal. Entonces, los requisitos, vamos a decir, ¿cuáles son, hermana? Son binomios. Ciertamente, para unos tener, o sea, las características de un agente pro vida, como que se componen de dos binomios, ¿no? Oración y formación, y después compromiso y acción, ¿no? Porque ¿de qué nos vale también rezar o formarme si luego no tengo un compromiso verdadero, cierto, que se despliega en una acción? Es lo de Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, ciertamente hay que rezar, como dijo la Virgen, tenemos que formarnos, conocer esa verdad, pero después tener un compromiso que se despliegue en una acción, porque como nos mencionaba la hermana Diana al principio, antes la cultura, por ósmosis, estaba impregnada de los valores cristianos, morales, porque toda esa cultura cristiana estaba dentro de la sociedad. Ahora, después de que Rusia o todas las fuentes del mal han ido arraigando la cultura de la muerte en nuestro mundo hoy, pues ciertamente ya eso no lo vivo como naturalmente, sino que vivo, como nos mencionaba esta señora que nos encontramos a la salida de una iglesia, que su hijo le habla como si fuese una norma práctica realizar un aborto. Sí, hermana, y también es cierto que uno, pues, según como uno piensa, o sea, actúa. Cuando a uno le faltan ideas y sentimientos nobles y sentimientos estables
en nuestro psiquismo, en nuestra inteligencia, en nuestro corazón, los impactos, todo lo que viene a dar sobre mí, yo le voy a dar una respuesta brutal en cuanto a destruirme a mí mismo. Yo le voy a dar la respuesta de lo que yo tengo adentro. Entonces, lo más llevadero es los instintos, porque no me tengo que contradecir en nada. Entonces, ser bueno, ¿es fácil o es difícil? Como preguntaba el padre. Y los niños chiquitos decían, es fácil. Sí, a los grandes decir la verdad. Y después le dice a los grandes, chicos, ser bueno, ¿es fácil o es difícil? Y todos los chicos, no, difícil. Claro, ser bueno es difícil, porque requiere un esfuerzo. Requiere un esfuerzo. Para luchar contra esa naturaleza caída. Sí. Pero por eso, hermana, entonces qué importante que nos formemos, y nosotros vamos a ofrecer, ahora nos vamos a hacer una breve pausa, queremos ofrecer esta posibilidad para que se puedan inscribir en el curso básico Provida. Nosotras estamos más bien promocionándolo, dando esas pinceladas, pero aprovechemos que vienen la verdad que profesionales muy bien formados y con un celo verdadero y auténtico en transmitir la verdad, para que puedan asistir a este curso básico Provida, que se tendrá presencial en la sede de la radio, que queda en la calle Rivera Indarte 371 de Flores. Si pueden y quieren contactarse con nosotros, vamos a darles unos números telefónicos, pero aquellos que quizás no tienen los recursos para poder asistir, bueno, a través de este programa vamos a ofrecer una beca. ¡Wow, para qué oferta! ¡Qué bueno! Para aquellos que de alguna manera quieran participar, bueno, y que han estado escuchando atentamente el programa y que deseen decir, bueno, yo necesito también esa formación, yo quiero recibir eso, me hace falta, o fortalecerme para que estos criterios ideológicos no invadan ni mi vida, ni mi ser, ni las de mi familia, y que yo a su vez pueda ser un promotor de los conceptos teológicos, ontológicos de mi fe, pues necesito formarme. Aquellos que quieran participar, pues bueno, vamos a dejar también los números del WhatsApp y pueden, sobre todo los de aquí de Argentina, los que nos respondan la siguiente pregunta, ¿no? Que lo acabamos de decir. ¿Cuál es el binomio, los dos binomios, mejor dicho, que caracterizan a un agente Provida? Que el que quiera participar, pues nos puede escribir por el WhatsApp 1140 93 95 75. Vamos a una breve pausa musical y luego también vamos a decir nuevamente los teléfonos para que puedan participar, y el que quiera ganar la beca pues se contacte con nosotros.
¿Quieres participar en el programa ahora mismo? Mándanos tu mensaje de texto o de voz al número de WhatsApp 54 911 2167 2786. 54 911 2167 2786. Y continuamos, amigos oyentes, en este espacio de Solo el Amor Crea, hablando sobre la importancia de la formación en todos los sentidos filosófico, ontológico y teológico de nuestra fe para contrarrestar esta cultura de la muerte de la que nos hablaba Nuestra Señora de Fátima, esos errores esparcidos por Rusia. Y bueno, volvemos a mencionar a aquellos que quieran participar de este curso básico Provida, que ahora la hermana nos va a ampliar un poquito más de qué se trata. Los que quieran participar, contactarse con nosotros, o también aquel que quiera ganar una beca, decirnos o escribirnos a lo largo del programa o más allá si lo quiere repasar, cuál es los dos binomios que caracterizan a un agente Provida. Y nos mandan la respuesta al 1140 93 95 75, que es el número de la radio. Hermana, cuéntanos un poquito más en este curso básico Provida, en los cuales estará Raúl Mañasco, que es el presidente de la Asociación Provida Más Vida, también uno de los impulsores y creadores de la Ola Celeste, también lo del pañuelo celeste desde aquí Argentina, que luego se desplegó por todo Hispanoamérica. También estará el doctor Carlos José Mozo, que es abogado, además recibió un premio de medicina por todo su trabajo sobre la bioética. Él es miembro de la Sociedad Atomista Argentina. También vendrá Norma Uribe, promotora de la vida desde México. ¿Y qué aprenderemos, ¿no? ¿Qué temáticas se tocarán en este curso básico Provida, hermana? Pues si quieren saber, que vengan. Bueno, principalmente vamos a tratar de la cultura de la muerte como situación actual, para saber dónde estamos parados. Muchas cosas ignoramos. Una pediatra nuestra nos dijo hace unos días que en su parroquia ya dio una charla y habló del aborto, porque ella tiene bastante conocimiento de esto, y varias personas se le acercaron después y le decían, ¿y dónde es eso? ¿Dónde es eso? Y ella dijo, en todas las salitas. Y la gente se quería morir, porque no sabían lo que está pasando en las salitas con el aborto químico. Entonces, no, y el aborto también quirúrgico y mecánico, porque hermana, nosotros que estuvimos cubriendo la Semana por la Vida de la Arquidiócesis de La Plata, cerca de la semana en marzo del 22 al 27 fue una neonatóloga que trabaja en un hospital de Buenos Aires, nos decía, ¿no? Con lágrimas en los ojos, me replanteo mi vocación como neonatóloga, porque resulta que con esto de los ameos que están en todos los hospitales y que es obligatorio, a veces las enfermeras nos llaman para que vayamos a asistir en abortos, ¿no? O en la extracción de los niños con estas máquinas. Y dice que las obligan, que no se pueden negar y ella siempre está como, y sobre todo es en guardia cuando las llaman, y dice, pero yo me dediqué y encima me especialicé para tratar a los niños y me quieren obligar y me obligan a matarlos. Y entonces, ¿qué hacer? Con angustia, nos decía dando su testimonio. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que formarnos y que todos vayamos a una a decir,
esto nos rompe la sociedad, rompe la familia, y yo no puedo, ella se desahogaba ahí que no tenía a ningún familiar así. ¿Cómo llego yo a mi casa a decirle nada ni a mi esposo ni a mis hijos de lo traumático que vengo del trabajo? Es una cuestión muy fuerte, muy dura. Sí, entonces vamos a ver en primer lugar la situación actual en distintos países también va por otro camino. Entonces, son caminos que hay que ir recorriendo y que tenemos que ir como dándole la vuelta, pero nosotros sabiendo. También vamos a hablar de la ética moral, de la ley moral natural, que eso es algo hermoso, saber cómo estamos creados por Dios y que esa ley ni siquiera sabemos que existe. La ley moral natural, de la ética, vamos a hablar también de bioética y la promoción de la cultura de la vida, una historia breve de la bioética, diferentes corrientes de opiniones, porque la bioética tiene diferentes corrientes de opiniones. También tenemos parte de la educación sexual dentro del curso, muy importante. Algo así muy puntual es, por ejemplo, que el matrimonio tiene 3 fines. Y bueno, las personas se casan y supuestamente conocen esos fines, pero resulta que van al matrimonio y no conocen ningún fin. El único fin que tienen es que estamos enamorados. Es que nos juntemos y estemos felices y ya está. Entonces, eso lo combatieron muchos teólogos, pero como nadie conoce cuáles son los fines del matrimonio, pues claro, se casan sin saberlo y claro, ese matrimonio no funciona bien. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Sí, ya nos va a quedar un minutito. Pero bueno, recordamos a nuestros amigos oyentes que es importante, ¿no? Tenemos que formarnos. La Virgen de Fátima nos advirtió de todas estas cosas que golpean a nuestra sociedad y tenemos que orar, pero además con la razón, iluminada por la fe, combatir el mal que muchas veces nos domina por nuestra ignorancia. Así que aquellos que quieran participar en este curso básico Provida, no dejen de contactarnos al número de la radio o al 11 26 14 74. Que la Virgen les bendiga y unámonos en la defensa de la vida. Gracias y gracias, hermana Diana. Gracias por invitarme. Para anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida, el equipo NSE desde Argentina presentó Solo el amor crea.